A las 6:03 de la mañana del 5 de agosto de 2012, el puerto de Topanga estaba aún dormido. El cielo parecía una sábana arrugada de tonos pálidos, y solo algunas gaviotas daban señales de vida, planeando en círculos como si presintieran lo que los humanos no podían. En ese momento, sin previo aviso, el viejo motor de la embarcación Marlin Grace rugió con un sonido grave y rasposo. No fue el sonido lo que llamó la atención, sino el contraste, la calma, quebrada por algo que parecía no encajar. Junto al timón estaba Joel Bates, un hombre de 62 años, con la tez quemada por años de navegación y una gorra azul que le ocultaba parte del rostro. Encendió el motor con una soltura que solo otorgan las repeticiones, casi sin mirar. A su lado, en completo silencio, estaba Savannah, su hijastra de 15 años. Tenía los brazos cruzados, una sudadera que le caía grande y unos audífonos colgando del cuello. No miraba a Joel, no miraba nada, solo el muelle como si esperara una señal que nunca llegaría. En tierra, de pie y con una taza de café entre las manos, estaba Heidi Bates, maestra de literatura, 46 años, esposa de Joel y madre de Savannah. Su mirada era fija, casi sin parpadeo. No lloraba ni sonreía. Solo observaba cómo el velero se separaba del muelle sin ceremonia, como si fuera un trámite más de la vida. Habían planeado esa salida durante meses, con la excusa de desconectar. Joel decía que necesitaba aire. Savannah, curiosamente, no se había opuesto. Y eso ya era extraño. La escena tenía algo artificial, como cuando todo parece correcto. Pero uno no puede evitar pensar, algo aquí no cuadra. Heidi levantó una mano, pero ni Joel ni Savannah se giraron. El Marlin Grace se deslizó hacia el horizonte con la precisión de un reloj suizo, cortando el agua como si tuviera prisa por desaparecer. Heidi no se movió del lugar hasta que el casco blanco se perdió detrás de la curva de la bahía. Regresó a casa caminando lento. Pensó en regar las plantas, limpiar la cocina, responder correos, pero al cruzar el umbral sintió algo raro. No miedo, no ansiedad. Era otra cosa, como un murmullo en el pecho. Como cuando uno entra en una habitación y percibe que alguien estuvo allí hace segundos. Esa incomodidad sin forma que, con los años, uno aprende a no ignorar. Pasó el sábado sin novedades. Heidi sabía que Joel solía apagar el móvil cuando salía a navegar. Decía que los teléfonos mataban el mar. Savannah, por su parte, nunca respondía mensajes si no era estrictamente necesario. Así que no hubo alarma. No aún. El domingo a las 8:22 de la mañana, el Marlin Grace apareció de nuevo en el muelle. Pero no había nadie a bordo. El motor seguía encendido. La escotilla estaba abierta. Sobre la mesa del comedor flotaban dos vasos de plástico, intactos. Las mochilas seguían en su lugar. El almuerzo preparado el viernes no había sido tocado. Los chalecos salvavidas, colgados. Todo estaba demasiado en orden. Heidi llegó al puerto media hora después, cuando ya la guardia costera había acordonado la zona. Un oficial con voz monótona le explicó que no había signos de lucha ni caída, ninguna cuerda rota, ningún objeto fuera de lugar. Pero tampoco había señales de vida. En ese momento, Heidi no gritó ni preguntó. Solo se quedó mirando la cubierta vacía. Su mente, lejos de buscar culpables, ya estaba trazando líneas invisibles, intentando darle forma a un vacío que no debía existir. ¿Cómo se desaparece a alguien sin dejar rastro en un barco cerrado, con todo en su lugar? ¿Cómo se esfuman dos personas en mar tranquilo sin que el agua proteste? En Topanga comenzaron a hablar. Primero susurros, después titulares, la desaparición perfecta, la tragedia sin cuerpo, el misterio del velero vacío. Pero nadie sabía nada. Nadie vio nada. Heidi volvió sola a casa. Cerró la puerta. Subió a la habitación de Savannah. Todo estaba en su sitio. La cama hecha, los libros de escuela alineados, una foto de ambas en un marco de madera. Todo tenía la misma calma sospechosa que había en el barco, como si alguien hubiera querido congelar el tiempo justo antes de apagar la luz. Desde esa noche, Heidi comenzó una rutina que no rompería en años. Cada 5 de agosto encendía una vela junto a la ventana. No para recordar, sino para marcar. No era nostalgia,
Era una forma de anclar algo que la lógica la había soltado. A los ojos de todos, Joel y Savannah habían sido tragados por el océano. Pero para Heidi, algo más profundo había desaparecido. La certeza. Y con ella, todo lo que hace que una historia tenga sentido. Durante los meses siguientes, Heidi Bates aprendió a sostener la vida sin que pareciera vida. No había señales nuevas, ni testigos, ni rastros. Las autoridades cerraron la investigación en noviembre, alegando que, sin evidencia física, no podían seguir recursos en un caso que carecía de elementos delictivos. La frase quedó grabada en su cabeza como un mantra cruel. Sin evidencia no hay crimen. Sin crimen no hay responsables. Pero en su casa faltaban dos personas, y eso para ella era evidencia suficiente. Los seguros no pagaron. Las aseguradoras exigían certificados de defunción completos, con cuerpos recuperados o pruebas de muerte cierta. En su lugar, emitieron actas simbólicas. Joel y Savannah pasaron a ser, oficialmente, personas desaparecidas con presunción de fallecimiento. A efectos legales, ya no estaban. A efectos emocionales, nunca dejaron de estar. Esa ambigüedad la suspendió en un estado extraño, donde cada día era una reiteración de lo inconcluso. Heidi dejó de entrar en la habitación de Savannah. Cerró la puerta, no con rabia, sino con precisión. Afuera, el mundo seguía. El tráfico de la costa, los estudiantes, las cuentas por pagar. Adentro, la colcha de estrellas verdes permanecía intacta. No podía tocarla, no por tristeza, sino porque al hacerlo, sentía que borraba una última línea de conexión. Guardó las pertenencias de Joel en una caja sin etiquetar. La dejó en el garaje junto a herramientas que ya nadie usaba. Para muchos eso parecía resiliencia. Para ella era una especie de protocolo interno. Si no tocaba el dolor no la tocaría a ella. Sus días se volvieron perfectamente organizados. Despertaba a las 6:15, café sin azúcar, revisaba correos, impartía clases, regresaba, leía el mismo libro de siempre. Nada fuera de orden. Evitaba almuerzos con colegas, llamadas familiares, invitaciones sociales. No por aislamiento emocional, sino por economía energética. Cada interacción demandaba una explicación, y ella ya no tenía ninguna. Sus colegas notaban los cambios. Algunos, con condescendencia, la llamaban la profesora reloj. Siempre puntual, siempre precisa, siempre sola. Otros, más atentos, percibían algo más denso, una especie de automatismo que no era indiferencia, sino contención. Como quien vive sobre un piso frágil y teme que cada palabra pueda abrir una grieta. Fue entonces cuando su compañera más cercana, Marla, profesora de historia, le recomendó visitar a alguien. Le habló del doctor Nora Ellis, una psiquiatra clínica especializada en duelos no resueltos. Heidi aceptó sin demasiada convicción, no porque desconfiara de la terapia, sino porque no sabía qué podía decir. ¿Cómo se explica una desaparición sin despedida? ¿Qué se analiza cuando el problema no es el dolor, sino su forma sin nombre? Las primeras sesiones fueron silenciosas. Nora Ellis escribía en una libreta pequeña. Heidi hablaba poco. Describía los hechos como si leyera una crónica ajena, sin dramatismo, sin emoción. Ellis notó algo singular. No había síntomas clásicos de duelo, ni negación activa, ni llanto. Había, en cambio, una especie de estancamiento mental, una pausa emocional sostenida. En su informe escribió: paciente funcional, estructura psíquica conservada, sin ideación negativa, pero con desconexión simbólica severa. Heidi no estaba deprimida, pero tampoco estaba viva en el sentido profundo. Había sustituido el afecto por exactitud. Las emociones eran ahora gestos formales, una sonrisa medida, una palabra amable, una respuesta correcta. Todo dentro de los límites del guión social. Nada espontáneo, nada desbordado. En el colegio los estudiantes notaban su distancia. Ya no bromeaba, no improvisaba, corregía trabajos con detalle quirúrgico, pero sin comentarios personales. Parecía estar, pero sin estar. En los pasillos sus pasos eran suaves, como si evitara hacer ruido, como si cada sonido recordara que algo dentro de ella seguía suspendido. Lo más difícil para Heidi no era la soledad,
Era la falta de una explicación que le devolviera agencia. No podía odiar a nadie. No tenía a quien culpar. No existía un rostro al que gritarle. Solo un océano indiferente y un velero que regresó más ordenado de lo que jamás había salido. Ese exceso de orden era su pesadilla. El libro cerrado, la taza limpia, el motor encendido. Todo demasiado perfecto, demasiado fácil. Comenzó a escribir por las noches. No diarios, fragmentos, ideas sueltas, frases que no cerraban. A veces solo listados. Lugares, fechas, objetos. No buscaba descubrir nada, solo conservar, como si al anotar evitara que el pasado se disolviera del todo. Leía también las libretas viejas de Savannah. Una decía, el agua no me da miedo, en ella me reconozco. En ese entonces no significó nada. Ahora empezaba a sonar distinto. Heidi no hablaba de fe ni de esperanza. Decía que tenía memoria. Y la memoria, cuando no se puede compartir, se convierte en un cuarto cerrado. Por eso, cada noche encendía una luz en la cocina. No por costumbre, sino por presencia. Como quien espera. No por respuestas, sino porque aún no ha aprendido a irse. Entre 2013 y 2021, la vida de Heidi Bates se convirtió en una secuencia perfectamente estructurada. Cada día era una réplica del anterior, como si repetir fuera la única manera de mantener a raya el colapso. Su casa en el barrio costero de Palos Verdes permanecía igual que la última vez que Joel y Savannah cruzaron la puerta. Ni una foto nueva, ni un mueble movido. El tiempo allí dentro no avanzaba. Solo giraba en círculos. A simple vista, Heidi funcionaba con normalidad. Enseñaba literatura en un instituto público. Corregía exámenes. Cumplía con plazos. Se duchaba cada mañana. Vestía con sobriedad. Saludaba a sus vecinos con cortesía. Pagaba impuestos. Asistía a reuniones escolares. Compraba en el mismo supermercado cada jueves por la tarde. Era, como muchos decían, un ejemplo de resiliencia. Pero solo ella sabía que eso no era fortaleza, sino estrategia. Moverse por inercia para no hundirse en preguntas sin respuesta. Con el paso de los años, se volvió casi invisible para los demás. No porque no la vieran, sino porque su presencia ya no generaba expectativa. Nunca estaba de más, pero tampoco faltaba. Era la persona que nadie esperaba sorprender, la que no contaba chismes ni pedía favores. Una figura neutra, sin extremos. Y eso, para muchos, era admirable. Pero para ella era solo una forma de no ser tocada. Heidi se negó sistemáticamente a mudarse. Incluso cuando su amiga Marla le ofreció ayudarla a encontrar otro lugar, en otra ciudad, con nuevos comienzos. Ella siempre respondía con la misma frase. No puedo dejar la única prueba física de lo que existió, porque para ella, esa casa no era un lugar, era un testimonio. Cada objeto, cada rincón, funcionaba como un ancla contra la desaparición simbólica. Si dejaba el espacio, dejaba la historia. Y si dejaba la historia, ¿quién iba a contarla? Esa fijación no tenía raíces místicas ni espirituales. Heidi no hablaba de almas ni de señales. Hablaba de rastro, de lógica. Para ella, conservar no era una forma de no superar. Era una manera de resistir al olvido colectivo. Porque si todos actuaban como si Joel y Savannah hubieran muerto sin más, sin sospecha, sin rareza, entonces su historia quedaba reducida a una estadística más. Y eso era lo que más le dolía, que la mentira se volviera versión oficial. A medida que los años pasaban, la tecnología avanzaba. Los buscadores se hacían más precisos. Los foros de casos sin resolver crecían. Heidi, sin embargo, nunca publicó su historia en línea. No buscó ayuda de detectives privados. No contactó a periodistas. No porque no creyera en esas vías, sino porque entendía que lo que ella tenía no eran pruebas, sino intuiciones. Y en un mundo que exige certezas, la intuición no vale nada. Lo que sí hacía, sin que nadie lo supiera, era mantener una carpeta. Una sencilla carpeta beige, donde archivaba todo lo relacionado con aquel 5 de agosto. Recibos, fotos, notas de voz antiguas, fotocopias del informe de la Guardia Costera, incluso el número de matrícula del velero Marlin Grace, escrito a mano. No era una obsesión compulsiva. Era documentación, un acto de memoria organizada, como quien guarda semillas por si algún día
el suelo vuelve a ser fértil. También tenía un cuaderno negro sin título. Allí escribía observaciones que parecían desconectadas. Horarios, sensaciones corporales, frases que escuchaba en la radio. Nadie entendía el contenido. Pero para ella, todo tenía una estructura interna. Era su forma de seguir atada a un relato que el mundo se negaba a contar. En el colegio, algunos profesores nuevos no sabían su historia. Solo sabían que Heidi era reservada, que no iba a las cenas, que no tenía redes sociales, que nunca hablaba de su familia. A veces los alumnos preguntaban si tenía hijos. Ella respondía con un gesto. No era afirmación ni negación, era una suspensión del sentido. Y es que para Heidi, hablar de Savannah era como abrir una grieta sin fin. No sabía cómo nombrarla. Ausente, desaparecida, muerta, escondida. Cada palabra traía consigo una consecuencia, y ella no podía permitirse más pérdidas. Ya no. A lo largo de ese periodo, siguió viendo a la doctora Ellis. No con frecuencia, una vez cada 2 o 3 meses. Las sesiones eran tranquilas, casi administrativas. Heidi no hablaba de emociones, sino de estructura. Hablaban del tiempo, de la repetición, del lenguaje. Ellis respetaba sus silencios. Entendía que, en ciertos casos, el simple hecho de no romperse ya era una forma de sanación. En uno de los informes, la psiquiatra escribió: Heidi mantiene un funcionamiento adaptativo. No busca consuelo ni justicia, solo sentido. Su dolor no se expresa en forma de llanto, sino en forma de consistencia radical. No había diagnóstico clínico, no había medicación, solo una certeza. Esa mujer había aprendido a vivir sin avanzar, y en ese equilibrio extraño había encontrado su refugio. Lo que nadie sabía era que, cada año, el día antes del aniversario de la desaparición, Heidi soñaba con agua, siempre agua. Nunca tormentas, nunca ahogos, solo superficies tranquilas, como espejos. Despertaba sin angustia, pero con una sensación clara. Algo seguía allá afuera. No sabía qué, no sabía dónde, pero su cuerpo lo recordaba, y eso era suficiente para no rendirse. Porque hay ausencias que no duelen como cuchillos, sino como puertas que nunca terminan de cerrarse. A mediados de mayo de 2022, cuando el sol empezaba a calentar más de lo habitual y las calles de Palos Verdes se llenaban de estudiantes ansiosos por el verano, Heidi recibió un mensaje. Era un correo electrónico breve, sin introducción ni despedida, enviado por Marla, su antigua compañera del instituto. El asunto solo decía: mira esto. Me recordó a los festivales de cuando viajábamos. Dentro del mensaje había un enlace a un video subido por un turista anónimo a una plataforma de redes sociales. Duraba 3 minutos. Lo que empezó como una distracción casual se convirtió, en segundos, en un quiebre total de su estructura. El video mostraba un festival popular en un pueblo costero de Ecuador. Música en vivo, vendedores de empanadas, niños corriendo con cintas de colores. Luces cálidas colgaban entre palmeras, y la cámara giraba de forma torpe, como suelen hacerlo los teléfonos en manos ajenas al arte. Durante los primeros 2 minutos, Heidi no vio nada especial, solo paisajes ajenos. Pero en el segundo 2:35, una imagen fugaz captó su atención. La cámara, al girar, mostró por breves segundos a una pareja bailando. El hombre, con barba blanca y camisa suelta sobre una camiseta negra, reía mientras giraba a una mujer más joven, de cabello largo recogido. Heidi pausó el video. Respiró hondo. Retrocedió 5 segundos. Luego lo volvió a poner en cámara lenta. Lo vio más de 20 veces. No era una suposición, era una certeza. El hombre, por sus gestos, por el modo de caminar, por la forma en que inclinaba el cuello, era Joel. Y la mujer, aunque físicamente distinta al adolescente que recordaba, tenía algo inconfundible en su manera de inclinar la cabeza al reír. Era Savannah. No podía explicarlo con pruebas técnicas, pero lo sabía con la misma seguridad con la que uno reconoce su propia voz en una grabación antigua. En ese instante, algo dentro de ella se reconfiguró. No sintió ira, no sintió alivio, sintió una especie de lucidez cruda, como si todo lo que había vivido en los últimos 10 años
cobrara una nueva dimensión. Lo que estaba perdido no estaba muerto, estaba disfrazado. No se trataba de duelo, se trataba de una ficción sostenida en el tiempo, de una desaparición elegida o construida, y esa diferencia lo cambiaba todo. Durante los días siguientes, Heidi no habló con nadie, no respondió correos, no comentó nada con Marla. Tomó decisiones prácticas, imprimió fotogramas del video, los pegó en la pared de su cocina, hizo copias, las guardó en un sobre, preparó una mochila pequeña con ropa ligera, su pasaporte, dinero en efectivo y un cuaderno. Compró un billete de avión con destino a Quito, no dejó notas, no avisó a su terapeuta, no encendió el teléfono una vez que salió de casa. El viaje no fue rápido. Desde Quito tomó un autobús hacia la costa. Atravesó los Andes con las imágenes grabadas en la retina. No revisaba el video. No lo necesitaba. Cada gesto, cada detalle, cada expresión estaba grabada con una nitidez que no requería repetición. Durante el trayecto no lloró, no comió, no durmió. No por ansiedad, sino por determinación. No había miedo, solo una dirección. El pueblo al que llegó se llamaba Puerto Pescadores. Pequeño, sin señalizaciones claras. Calles de tierra prensada, casas con techos de chapa, barcas mecidas por el viento. El olor del mar se mezclaba con fruta madura y aceite frito. La gente hablaba lento, con acento costero y frases entrecortadas. Heidi se registró en un hostal sin nombre, atendido por una mujer mayor que no hizo preguntas. Su cuarto era simple: cama de una plaza, ventilador ruidoso, cortinas translúcidas. Durante las primeras horas no buscó nada concreto. Caminó, observó. Se dejó absorber por el ritmo del lugar. En el mercado, entre pescadores reparando redes, creyó ver una silueta familiar. En la plaza oyó una risa que la hizo detenerse en seco. Pero no fue hasta la segunda tarde cuando los vio de frente, sin posibilidad de error. Aparecieron saliendo de una tienda, con bolsas de papel en las manos. Él llevaba gorra hacia atrás, pantalones cortos y camiseta blanca. Ella, falda azul hasta las rodillas, sandalias, cartera tejida. Caminaban tomados de la mano, riendo, sin disimulo, como si nada pesara sobre ellos, como si hubieran nacido en ese pueblo, como si no dejaran atrás a nadie. Heidi no se acercó, cambió de acera, se escondió tras una columna. Desde allí lo siguió, no por impulso, sino con un método que no sabía que poseía. Los observó entrar a una cafetería, pedir jugo de maracuyá, sentarse bajo una sombrilla. Rieron por algo que dijeron. Él le tocó la mano, ella apoyó el codo en la mesa. Todo tan ordinario que parecía falso. A partir de entonces, organizó sus días en función de ellos. No buscaba confrontación, no pensaba en justicia. Solo quería entender qué veía, quiénes eran. Y sobre todo, en qué momento dejaron de ser su familia para convertirse en esas personas que vivían como si ella nunca hubiera existido. Lo más desconcertante no era el hecho de que estuvieran vivos, era la ausencia total de remordimiento en sus gestos. Vivían sin urgencia, sin paranoia, no se escondían. Nadie en el pueblo los cuestionaba. Se hacían llamar Ricardo y Lea. Para los vecinos eran amables, tranquilos, reservados. Llevaban años ahí, sin familia, sin pasado, pero siempre correctos. Heidi volvió esa noche a su habitación y escribió una sola línea en su cuaderno. No desaparecieron, se transformaron, y esa frase, más que respuesta, era la pregunta definitiva que no la dejaría dormir en muchas noches por venir. Durante 6 días completos, Heidi Bates repitió la misma rutina sin alterar un solo detalle. Despertaba antes del amanecer, salía sin desayunar, se sentaba en el mismo banco frente a la pescadería cerrada y desde allí observaba. No eran vigilias cargadas de emoción, sino horas de estudio silencioso. Cada movimiento de Richard y Leah, los nombres que usaban ahora, era anotado con precisión quirúrgica en su cuaderno. Lugares, gestos, horarios, distancias entre ellos. No había margen para la especulación, solo hechos. Lo que más le llamó la atención no fue la manera en que habían rehecho su vida, sino cómo la repetían.
Richard trabajaba en un pequeño muelle, cargando cajas de pescado. Saludaba a los demás, pero nunca iniciaba conversación. Lea daba clases de inglés en una casa improvisada como escuela. Enseñaba a niños y adolescentes locales. La comunidad hablaba bien de ambos. Decían que eran educados, discretos, trabajadores, pero siempre con una distancia que no se podía explicar con palabras, como si estuvieran en pausa, o como si vivieran bajo una especie de acuerdo tácito con el silencio. Cada día almorzaban en el mismo sitio. Cada tarde caminaban por la playa. Cada noche regresaban por la misma ruta con una bolsa en la mano. El patrón se mantenía inalterado. Heidi comenzó a notar detalles sutiles. Lea parecía libre, pero sus movimientos decían otra cosa. Cada vez que reía, miraba primero a Richard, como pidiendo aprobación. Caminaba siempre un paso detrás de él. En los momentos de descanso, él le tomaba la mano, pero no como un gesto espontáneo, sino como una marca. Acariciaba su muñeca con el pulgar en un movimiento lento, insistente. Era casi imperceptible, pero repetitivo. Heidi no interpretaba, no etiquetaba, solo escribía. Sabía que las conclusiones eran peligrosas si no estaban sostenidas por datos. Por eso se limitaba a describir. El lenguaje corporal, las pausas, la tensión en los hombros. Cada gesto decía más que cualquier palabra que pudiera haber escuchado. No eran detalles románticos. Eran códigos de conducta, reglas internas que nadie les enseñó, pero que ambos parecían seguir con disciplina. En uno de esos recorridos matutinos, Heidi entabló una conversación casual con un vendedor de fruta. Preguntó por la pareja, sin mostrar demasiado interés. El hombre, de unos 60 años, respondió con naturalidad. Recordaba el día en que Lea llegó al pueblo. Traía una maleta grande y una chaqueta abrigada que no encajaba con el calor del lugar. Richard ya vivía allí desde antes. Fue él quien la recibió en la estación de autobuses. Desde entonces, siempre habían estado juntos. Nunca se supo mucho de ellos. No eran turistas. Vinieron para quedarse. Ese pequeño dato desmoronó muchas piezas en la cabeza de Heidi. Lea no llegó como una mujer adulta que eligió una vida nueva. Llegó como alguien traída, instalada, como si todo hubiera sido preparado para ella. Ese día, Heidi volvió al hostal más temprano de lo habitual. Abrió su mochila y buscó entre los papeles que había traído desde California. Encontró una hoja amarilla, doblada varias veces. Era una nota escrita por Savannah, hallada años atrás en su habitación. Decía simplemente, «En el agua soy yo misma». En su momento, la frase parecía una expresión adolescente, poética, tal vez un ejercicio de escritura. Ahora sonaba a confesión, a grito disfrazado de metáfora. Heidi comenzó a pensar en términos que evitó durante años. ¿Fue Savannah manipulada? ¿Seducida por la idea de escapar? ¿O simplemente absorbida por una relación donde la voluntad se diluye? La línea entre consentimiento y dependencia se volvía más difusa a cada observación. En ese pueblo tranquilo, donde nada parecía ocurrir, se desarrollaba una historia de fondo mucho más compleja. Heidi ya no buscaba una explicación moral. Buscaba comprender la dimensión exacta de la mentira. Había vivido una década aferrada a la pérdida, a la idea de la tragedia. Pero lo que tenía frente a sus ojos no era muerte. Era sustitución. Ella, que durante años fue madre, esposa, figura de referencia, había sido borrada de la narrativa. No con violencia, con omisión. Richard y Lea vivían una historia nueva, cuidadosamente editada, donde ella nunca existió. Ese descubrimiento no provocó rabia, tampoco tristeza, solo una especie de claridad seca, una conciencia estructurada. No era dolor lo que sentía, era una certeza. Había sido desplazada. Esa noche caminó sin rumbo entre los puestos ya cerrados del mercado. Las calles estaban vacías, salvo por algún gato cruzando entre sombras. La brisa traía olores mezclados: sal marina, aceite rancio, fruta madura. Heidi sentía que el silencio de ese pueblo tenía una textura densa, casi física, como si todo lo que no se decía se pegara a la piel. No buscaba justicia, no buscaba respuestas. Solo necesitaba ubicar en el tiempo el momento exacto en que su historia dejó de ser suya. Se detuvo frente al mar. La marea subía lentamente.
como si no tuviera prisa. Recordó el último día que vio a Savannah, con esa sudadera enorme y la mirada fija en el horizonte. Ahora entendía que esa mirada no era de resignación, era de distancia. Savannah ya no estaba allí. Tal vez nunca estuvo del todo. Volvió al hostal entrada la madrugada. No prendió la luz. Se sentó en el borde de la cama. No escribió, no lloró, no durmió. Solo se quedó inmóvil, con la sensación de que su función en esta historia había cambiado. Ya no era la mujer que esperaba, era la mujer que sabía. Y ese cambio, aunque no traía consuelo, traía un punto de partida. Por primera vez en 10 años, su silencio tenía forma. Y esa forma, aunque dolorosa, era suya. El cuarto día, Heidi Bates cambió el lugar desde donde observaba. Ya no se sentó frente al muelle ni siguió a Richard y Leah por las calles principales. Esta vez eligió una banca frente a la tienda de repuestos para motocicletas, justo en una esquina menos transitada. Desde ahí tenía vista parcial a la ruta que la pareja tomaba cada tarde. Lo que buscaba no era una mejor perspectiva física, sino emocional. Necesitaba verlos desde otro ángulo. Uno que le permitiera comprender no solo qué hacían, sino por qué lo hacían así. El sol caía oblicuo sobre los techos de chapa, y las sombras eran más largas que de costumbre. A las 18:44 exactas, los vio aparecer. Caminaban como siempre, él con una bolsa de pan bajo el brazo, ella con un ramo de hierbas envuelto en papel periódico. Reían, aunque el sonido no llegaba hasta donde estaba Heidi. Lo importante no era lo que decían, sino cómo lo decían. La sincronía en sus pasos, la inclinación compartida de sus cuerpos, el ritmo de su andar. Todo hablaba de una coreografía ensayada. Heidi no se movió, los dejó pasar, los siguió con la mirada, los perdió al final de la calle. Luego regresó lentamente a su habitación. Ya no tomaba notas extensas. Empezó a escribir palabras sueltas, fragmentos, ritual, control, repetición, ausencia de quiebre. No eran juicios, eran registros, piezas de un rompecabezas que todavía no sabía si quería resolver. Durante la noche, repasó mentalmente los gestos de Leah. Había algo en la forma en que evitaba romper la secuencia. Cada movimiento parecía medido, no en el sentido estricto de miedo, pero sí como una especie de necesidad de no alterar la armonía. Heidi comenzó a preguntarse si lo que veía era libertad o un pacto más profundo, uno basado en reglas no dichas. Recordó lo que el vendedor de frutas le contó, que Leah llegó sola, que Richard ya estaba allí, y eso hizo que todo adquiriera otra textura, porque si Leah no llegó por su cuenta, si fue recibida, guiada, instalada, entonces no estaba empezando una nueva vida, estaba entrando a una estructura previamente definida. Heidi rebuscó entre sus papeles una vez más y encontró un sobre con algunas de las notas escolares de Savannah. Entre ellas, una hoja suelta con tinta azul y letra temblorosa. Lo que el mar no traga, lo esconde. La frase, que había leído cientos de veces sin comprender, ahora se sentía como una clave enterrada a plena vista. Esa noche no pudo dormir, no por angustia, sino por lucidez. Comprendió que la historia que ella había construido durante 10 años como una pérdida inexplicable, quizá no era una desaparición, sino una transición hacia una forma de relación más oscura. No necesariamente violenta, pero sí desequilibrada, donde Savannah, ahora Leah, no actuaba como víctima ni como libre, sino como algo intermedio, como alguien reconfigurada para encajar en una narrativa ajena. Al día siguiente, Heidi se dirigió a una zona del mercado que no había visitado. Allí, entre puestos de herramientas oxidadas, encontró a un hombre que vendía artículos náuticos. Tenía una barba irregular, sombrero de paja y una voz ronca que apenas usaba. El puesto era pequeño, con objetos amontonados, brújulas, radios antiguos, boyas rotas. Heidi señaló un artículo envuelto sin preguntar mucho. No preguntó precio ni especificaciones. El hombre lo envolvió en papel marrón y se lo entregó sin más. La transacción fue rápida, silenciosa, casi ritual. Regresó al hostal por un camino distinto, evitando las calles que ya había recorrido. No pasó por el café donde almorzaban Richard y Leah. No cruzó por la plaza.
Llegó a su habitación, cerró las cortinas, apagó el ventilador, se sentó en la cama con el objeto entre las piernas. No lo miró, no lo desempacó, solo lo sostuvo, como si el simple acto de tenerlo completara una parte de su pensamiento que hasta entonces había sido abstracta. Durante el resto del día no salió, no anotó nada, no comió, solo observó la puerta de su cuarto, como si esperara algo que no sabía si iba a llegar. Afuera, el pueblo seguía con su ritmo lento. Los pescadores regresaban, las mujeres barrían las aceras, los niños jugaban con piedras y tapas de botella. Nadie sabía lo que estaba a punto de cambiar. Nadie percibía que entre ellos había una mujer que ya no era visitante ni madre en busca de respuestas. Era otra cosa, una figura detenida en el borde de una decisión. Al anochecer, salió al porche del hostal. Desde allí vio pasar a Richard y Leah como cada noche. Llevaban sus bolsas de papel, el cabello ligeramente revuelto por la brisa. Rieron por algo pequeño. Richard hizo un gesto con la mano. Leah lo siguió, un paso atrás. Nadie más en la calle pareció notar su presencia. Heidi no los llamó, no los siguió. Solo los observó desaparecer entre las sombras que proyectaban los postes. Esa noche, por primera vez en semanas, durmió sin sobresaltos. No por alivio, sino por resolución. Algo se había cerrado dentro de ella. No una etapa, no una emoción, una función. Ya no era solo testigo, era la portadora de una certeza, una que no buscaba confirmar con palabras, sino con actos. No planificó, no ensayó, solo comprendió que había llegado el momento en que la espera ya no tenía propósito. Porque hay verdades que, aunque no cambien nada, exigen ser reconocidas. Y hay decisiones que no son impulsos, sino síntesis. Heidi no tenía odio, no tenía venganza, solo tenía claridad. Y esa claridad, tan inusual como irrevocable, la había acompañado durante demasiado tiempo como para ignorarla un día más. El 31 de mayo de 2022, a las 19:40, la luz del atardecer teñía las calles de Puerto Pescadores de un color naranja apagado. Era uno de esos momentos en que todo parece suspendido en un equilibrio extraño. Ni día ni noche, ni calor ni brisa. La actividad empezaba a disminuir. Los niños ya no corrían. Los vendedores recogían sus cosas. Los perros buscaban sombra en portales tranquilos. Para los residentes del pueblo, era solo otra tarde más. Para Heidi Bates, era el final de una línea trazada en silencio. Había estudiado con precisión cada uno de sus pasos. Sabía por qué esquina pasaban Richard y Leah al volver de la tienda. Sabía cuántos minutos tardaban desde la última curva del mercado hasta su calle. Sabía que él caminaba con el brazo ligeramente hacia atrás, que ella cargaba las bolsas con ambas manos, que nunca se detenían ni variaban la ruta. No era una vigilancia improvisada, era una comprensión total de su rutina, aprendida sin prisas durante semanas. Esa tarde, Heidi se colocó en una esquina oculta por la sombra de un toldo metálico. El calor del día aún se sentía en las paredes, pero su cuerpo no registraba incomodidad. Solo una calma intensa, casi mecánica. En su bolsa de tela llevaba el objeto envuelto en papel marrón. No pesaba mucho, pero lo sentía presente como si fuera una extensión de su voluntad. No pensaba en las consecuencias. Pensaba en la necesidad de que aquello terminara. Los vio doblar la esquina a las 19:42, exactos como cada día. Él sostenía una bolsa con pan, frutas y un paquete de arroz. Ella llevaba un ananá maduro, sostenido como si se tratara de un ramo de flores. El cabello recogido en un moño bajo, la falda moviéndose con la brisa. Iban hablando. No se oía lo que decían, pero sus rostros transmitían tranquilidad. Una pareja integrada a la postal de la vida cotidiana. Sin aristas, sin sospechas. Como si jamás hubieran sido parte de otra historia. Cuando estuvieron a pocos metros, Heidi dio 2 pasos hacia el centro de la calle. Salió desde el ángulo ciego del toldo, como quien simplemente decide cruzar. No llevaba prisa ni titubeo. Richard fue el primero en verla. Se detuvo al instante. El gesto en su rostro no fue de miedo, sino de reconocimiento, como si supiera que ese momento, de algún modo, siempre había sido posible. Leah lo imitó.
Se quedó paralizada con los ojos fijos en la mujer frente a ellos. Nadie gritó, nadie corrió. La escena duró apenas unos segundos. Un niño pasó en bicicleta a lo lejos. Un perro dormía bajo un banco. Todo el pueblo parecía mantener la respiración. Heidi, sin modificar el ritmo de sus movimientos, sacó el objeto de la bolsa y lo sostuvo con ambas manos. No había odio en sus ojos, solo decisión. Una certeza silenciosa que no necesitaba justificación. Lo que ocurrió a continuación fue rápido y sin drama. Un primer estruendo quebró la calma del aire, como una nota mal colocada en una sinfonía. Richard cayó hacia un lado. La bolsa se abrió, esparciendo el contenido sobre el asfalto. Lea intentó dar un paso atrás, pero su cuerpo cedió antes de lograrlo. Todo duró 6 segundos. Los vecinos salieron al escuchar el ruido. Algunos gritaron, otros simplemente se quedaron quietos. Un hombre corrió desde el fondo de una tienda. Dos mujeres asomadas en un balcón cubrieron sus bocas. Las sirenas aún no sonaban, pero los teléfonos ya marcaban números. Heidi no se movió. Bajó lentamente el objeto, lo colocó en el suelo con la bolsa vacía aún a su lado y alzó las manos. Su rostro era neutro, sin rigidez ni expresión, como si ya hubiera salido del relato. Los primeros agentes de la policía local llegaron 12 minutos después. La escena estaba intacta. Heidi permanecía de pie, sin resistencia, sin palabra alguna. Fue esposada sin incidentes. No opuso fuerza, no pidió hablar, no buscó explicar. Simplemente se dejó llevar. En la comisaría, cuando le preguntaron su nombre, respondió con claridad, Heidi Bates. Y luego, tras una pausa que no fue duda sino afirmación, madre. No añadió nada más. No ofreció contexto. No pidió asistencia legal. Solo aceptó los procedimientos con la serenidad de quien ya había tomado todas las decisiones posibles antes de entrar en esa calle. Las cámaras de seguridad de una tienda cercana captaron el acto desde un ángulo amplio. El video, aunque breve, era contundente. No había discusión, no había amenaza, no había forcejeo. Solo una aparición, una reacción y un desenlace inmediato. Los medios locales comenzaron a hablar del caso esa misma noche. Algunos lo presentaron como una tragedia inexplicable, otros como una historia con raíces extranjeras, pero nadie tenía los datos completos. Solo la imagen de una mujer estadounidense, con mirada firme, detenida por un acto que nadie podía ubicar en el contexto de aquel pueblo. Para Heidi, nada de eso tenía ya relevancia. No esperaba comprensión, no buscaba piedad. Sabía que el lenguaje no iba a devolverle lo que había perdido. Lo que había hecho no pretendía restaurar nada. No era venganza, era una interrupción, un corte limpio a una narrativa que otros habían continuado sin ella. Durante años, su vida había sido silencio acumulado, espera sin forma, memoria sin cuerpo. Ahora por fin había devuelto peso al vacío. Aquella noche fue trasladada a una celda temporal. No solicitó contacto con la embajada, no comió, no preguntó por abogados. En el informe del agente a cargo se escribió, cooperativa, tranquila, no mostró alteración emocional. En su mochila encontraron los papeles impresos del video, el cuaderno con anotaciones, la hoja con la frase, en el agua soy yo misma. Ninguna nota de despedida, ninguna carta personal. Para los testigos del hecho, Heidi fue solo una figura interrumpiendo una tarde. Pero para ella, ese momento no fue un final. Fue lo que había estado esperando desde hacía demasiado tiempo. Un punto, no seguido, sino final. Un cierre no narrado, sino vivido. Y eso, aunque no reparara el pasado, le devolvía el poder de habitar el presente. El 2 de junio de 2022, a las 10:15 de la mañana, Heidi Bates fue trasladada desde la comisaría local de Puerto Pescadores a la unidad de investigación judicial en Guayaquil. El trayecto duró más de 6 horas. No hizo preguntas, no pidió detenerse, no mostró señales de fatiga. Observaba el paisaje tropical pasar por la ventana con la misma calma con la que uno observa una película que ya conoce de memoria. Al llegar firmó el acta de detención, fue fotografiada y aguardó en una sala de interrogatorios hasta que se presentó un traductor judicial. La primera palabra que pronunció fue precisión.
Durante la declaración, detalló cada movimiento con exactitud. Describió cómo recibió el video del festival, la reacción al identificar a Richard y Leah como Joel y Savannah, los días que pasó observándolos, la compra del objeto envuelto en papel, el recorrido al hostal, los horarios, las rutas. No justificó, no explicó emociones, no buscó convencer. Solo declaró, con voz estable, sin titubeos. El fiscal anotó en su informe: la acusada no muestra signos de alteración mental ni confusión narrativa. Se orienta perfectamente en tiempo y espacio. Exhibe un alto nivel de contención emocional. 3 días después, llegó al país el doctor Nora Ellis, psiquiatra clínica desde hacía más de 10 años, convocada como perito independiente. La evaluación fue larga. No hubo test psicológico estandarizado. Hubo conversaciones, largas pausas, reflexiones. Heidi no lloró, no evadió. Habló de memoria, de su papel como madre, de lo que ocurre cuando se pierde una historia y se sigue respirando. Ellis escribió en su informe: no hay delirio, no hay disociación. La paciente es completamente consciente del contexto. Ha vivido durante más de una década en una narrativa sin reconocimiento externo. Su acción no fue impulsiva, fue una conclusión. El juicio se celebró a puerta cerrada. La prensa internacional, sobre todo estadounidense, lo cubrió con morbo e intriga. Los medios locales lo trataron como una rareza extranjera. La sala estaba casi vacía. Heidi escuchó cada palabra con atención, pero sin emoción visible. No pidió declarar. No reaccionó a las pruebas. Solo levantó la vista una vez cuando mostraron la imagen de Savannah, Leah, caminando con una flor en la mano. En ese instante, una sombra leve cruzó su rostro. No era dolor, era algo más difícil de nombrar. El tribunal dictó sentencia el 21 de agosto. 30 años de prisión con posibilidad de revisión a los 20. La presidenta del tribunal cerró la audiencia sin permitir comentarios. Heidi fue escoltada fuera de la sala. No miró atrás. 2 semanas después, bajo el acuerdo de cooperación judicial entre Ecuador y Estados Unidos, fue extraditada voluntariamente. El traslado se efectuó sin incidentes. Fue ingresada en el Centro Correccional de Mujeres de Carolina del Sur, Módulo B, Celda 14. Allí, Heidi pidió acceso a la biblioteca, rechazó participar en terapias grupales y mantuvo una rutina estricta. No rompió normas, no solicitó visitas, no escribió a familiares, solo pidió papel, sobres y una caja para guardar sus escritos. Nadie sabía qué escribía. Algunos creían que eran cartas sin destinatario, otros que eran confesiones que nunca enviaría. Lo cierto es que en una de ellas, meses después, apareció una dirección, la del consultorio de la doctora Ellis. La carta no contenía saludos, ni introducción, ni despedida. Solo una reflexión sobria, sin adorno. Hablaba de lo que ocurre cuando el rol de madre es revocado sin explicación, de lo que significa seguir presente en una historia que ha continuado sin ti. No estoy rota, decía una frase, solo deshabitada. La carta se archivó bajo el título Subjetividad y dislocación simbólica. Pasaron los meses. En la prisión, Heidi se volvió un enigma silencioso, no por frialdad, sino por la forma meticulosa con que ejecutaba cada acción. Un día, una de las oficiales del módulo encontró una vela pequeña junto a la cama. Era 5 de agosto. El permiso había sido solicitado con semanas de anticipación. Se le concedió. Esa noche, Heidi encendió la vela y la colocó en una base ignífuga. Junto a ella, una foto plastificada. Una niña de unos 4 años corriendo en un jardín. Al dorso, escrito con marcador negro, solo una línea. Entonces todo aún estaba entero. No hubo ceremonia, no hubo palabra. Esa noche, Heidi durmió profundamente, sin movimientos, sin sobresaltos. El informe médico mensual anotó: mejora en la calidad del sueño, indicador de resolución interna. Para muchos ese día no significaba nada. Para ella era la línea que dividía la historia en dos. En los años siguientes se mantuvo igual, leyendo, escribiendo, esperando sin esperar. Una tarde, en 2025, el sistema penitenciario recibió una notificación formal de parte de la Biblioteca de Charleston.
Uno de los textos escritos por una interna sin firma había sido seleccionado para una lectura académica. El documento era breve, sin nombres, sin fechas. Era una reflexión sobre el tiempo. La última frase decía: a veces lo que desaparece no muere, solo cambia de forma hasta que ya no puede reconocerlo. La directora del penal lo leyó en voz alta en la sala común. Al terminar, hubo silencio. Nadie supo quién lo escribió. Nadie preguntó, pero en el rostro de Heidi, por primera vez en años, se dibujó algo. No era una sonrisa, no era tristeza, era una pequeña expresión imperceptible, como si por un instante todo lo que había sido negado, olvidado y silenciado, finalmente hubiera encontrado su lugar. Y en ese gesto mínimo, en esa casi imperceptible flexión de los labios, quedó suspendida la respuesta que ningún tribunal, ningún fiscal, ninguna historia había logrado ofrecer. Porque hay finales que no necesitan redención, solo verdad. Y esa verdad, aunque no cambia el pasado, puede iluminar lo que queda. Una vela encendida, una niña en una fotografía, y una mujer que, sin pedir perdón, sin reclamar justicia, simplemente había recordado quién era, nada más y nada menos. This content is a work of fiction and art designed for entertainment and educational purposes. Any similarities to real individuals or events are purely coincidental. Certain scenes and dialogues in the video are dramatized and contain elements of grotesque, satire, and exaggeration. The creator firmly opposes discrimination, violence, and hatred. This channel adheres to YouTube's guidelines and respects copyright laws.